Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, continuamos con el análisis del decreto 70-2023, emanado por el Poder Ejecutivo, que nos parecía importante agregar algunos elementos al debate, luego del video realizado anteriormente a fines de diciembre, ¿no? Habiendo transcurrido tantos días. Así que la idea de este video es, sucintamente, atravesar lo que implicó las consecuencias de este decreto y en qué situación estamos, y bueno, cómo nos afecta como cooperativistas, como mutualistas o integrantes de asociaciones civiles, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver es la situación legal. ¿En qué estado está el DNU? Hacer un repasito del video anterior respecto a una cuestión de los requisitos, muy simple, y en qué situación se encuentra y si se permanece vigente o no, fundamentalmente. Pasando al segundo punto, allí vamos a ver las consecuencias para la economía social y solidaria, social, popular y solidaria, qué políticas públicas afecta y cómo nos afecta a nosotros y a nosotras como trabajadores de este sector. Y por último, tercer punto, cómo se sigue luego de esto. La situación legal del decreto de necesidad de urgencia, como habíamos hablado en el video anterior, que los invitamos nuevamente a verlo, un decreto de necesidad de urgencia tiene como la finalidad esto mismo, ¿no? Responder a través de la creación de una norma imperativa, positiva, es decir, que sea aplicable a los seres humanos habitantes en nuestro país, en casos de inexorable excepción o excepcionalidad. Es decir, como vimos en el video anterior, es un decreto de necesidad y urgencia. O sea, hay una necesidad imperiosa por la cual no podemos esperar a realizar los trámites convencionales que tenemos que hacer para promulgar y aprobar una ley. Y por otro lado, tenemos una urgencia tal que esto mismo, no podemos dilatar, no podemos esperar los procesos, pero tenemos que resolverlo ahora y la necesidad es inmediata. Y si no hacemos esta norma, se genera un perjuicio peor para quién, para el país. Por lo cual, allí radica el origen de la necesidad de urgencia. Como vimos anteriormente, más que nada respecto a la recepción de la Corte Suprema sobre los decretos de necesidad de urgencia, fundamentalmente tienen que acreditarse esta necesidad y esta urgencia, y no tiene que ser una dificultad. No quiere decir que si tengo una dificultad para sesionar, una dificultad para ponernos de acuerdo, una dificultad para escribir la normativa, lo que fuera, no implica, no habilita la posibilidad de emanar este decreto de necesidad de urgencia. Y a lo que nos lleva a la segunda pregunta, ¿no? Porque hemos visto en la televisión, en determinados estamentos de la comunicación, que se habla de, bueno, determinada rigurosidad respecto a un decreto de necesidad de urgencia, siendo que hubo otros gobiernos que aplicaron distintos decretos de necesidad de urgencia conforme sus gobiernos, ¿no? Bueno, aquí está la primera trampa conceptual. Este DNU no es un solo DNU, sino que representa decenas, no son 350 DNU, pero sí son decenas de materias que en otra situación estarían aplicadas a lo largo del tiempo en singularidad, por materia. Es decir, acá se plantea una dificultad conceptual. Al haber un DNU que abarca tantas materias, uno, hoy ni siquiera la Corte, no hay ninguna claridad respecto a si el DNU se puede aprobar parcialmente o aprobar totalmente, o afectarlo por partes, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en realidad no es un DNU, sino que son varios metidos dentro de un corpus, es decir, dentro de un DNU. Entonces aquí tenemos la primera diferencia conceptual. Bueno, como vimos, las materias vedadas que establece la Constitución Nacional, las cuestiones penales, las cuestiones de partidos políticos, en materia electoral y lo que implica el procedimiento de ratificación. Muy sencillo un repaso, les recomiendo ver el video anterior que hay un poco más de profundidad. ¿Dónde se encuentra el DNU conforme el cuadrito que habíamos visto en el video anterior? Bueno, el jefe de gabinete elevó a la comisión bicameral, que aún no está conformada, y el DNU se encuentra acá. Todavía no se ha conformado la comisión bicameral. Se plantea que en senadores posiblemente ya tengamos los nombres prontamente. Sin embargo, en diputados todavía no se encuentra resuelta quiénes van a conformar esa comisión bicameral. ¿Qué pasa si la comisión no se conforma? Bueno, aquí más respuestas prácticas que legales o doctrinarias, se entiende que
podría habilitarse la instancia para que las cámaras en pleno, es decir, con los diputados, los 257 diputados y los 72 senadores, decidan sobre ese DNU y aprueben o no su validación. Es decir, se puede llegar a vislumbrar un silencio tácito de la comisión bicameral. Y como vimos, para la aprobación del DNU o el rechazo, la única manera de rechazar el DNU es mediante un rechazo explícito, expreso de ambas cámaras. Si una cámara promueve el silencio o vota a favor, respecto a la comisión bicameral, estoy hablando, compuesta por 8 diputados y 8 senadores, automáticamente pasa. Sin embargo, en este sentido, va a quedar, entiendo yo, entiendo que entre hoy y mañana vencía el plazo, los 10 días, va a quedar vencido el plazo y va a habilitarse a la Cámara, a las ambas cámaras, a resolver sobre la situación del DNU, ¿no? Es decir, está todavía en el marco del poder legislativo. La pregunta que nos hacemos es si el DNU se encuentra vigente, sí o no. Bueno, es una pregunta bastante compleja y tramposa. Legalmente, el DNU está vigente. Es decir, la particularidad del DNU, a diferencia de una ley, que aunque no esté promulgado, es decir, no esté aceptado por ambas cámaras conforme a la necesidad y a la urgencia que tiene este tipo de normas imperativas, se aprueba y después se ratifica mediante las dos cámaras. Bueno, acá se pueden dar varias situaciones. Por un lado, el DNU afecta a varias materias. Por ejemplo, vamos a la materia del derecho laboral. Hoy en día se entiende, las cámaras empresarias aún no están aplicando la nueva reforma laboral, entendiendo que posiblemente ese capítulo va a ser ampliamente discutido, tal vez sea derogado, tal vez sea aprobado, por lo cual utilizar una norma que posiblemente sea derogada, modificada o tal vez no, puede generar un perjuicio, sobre todo para los empleadores en el futuro. Por lo cual está vigente, pero, por ejemplo, en otras normas, como son los contratos de locación, los contratos de alquiler, sí se están firmando contratos de alquiler con este tipo de reformas, ¿no? Entonces, al encontrarse vigente y uno hace un contrato o realiza un tipo de transacción o aplica cualquiera de las materias que se establece en el DNU, bueno, allí sería legal que lo puedan hacer. Es decir, transformar un club de fútbol en una asociación anónima deportiva, hoy se podría hacer. Sin embargo, esta cuestión de la fragilidad institucional que tiene, la dudosa legalidad respecto a la necesidad de urgencia, sobre todo con determinadas materias, hace que, obviamente, determinados actores de cada una de las materias que regula el TNU pongan un freno y esperen a ver qué se resuelve, ¿no? Para no tener que volver hacia atrás, básicamente. Bien. Mm. Algo vimos del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene lo que se llama el control constitucional difuso, es decir, en Argentina no tenemos por así decirlo, un juzgado de control de constitucionalidad. Jueces que solamente se encarguen de ver si las leyes son constitucionales o no. Sin embargo, como se habrá visto, que creo que es lo más mediático, respecto a la presentación de distintas acciones, sobre todo, fundamentalmente, como vimos en el video anterior, amparos de determinados colectivos que atacan determinados capítulos de la ley. Salvo el primero, que creo que era del Observatorio de la Ciudad, no recuerdo bien el nombre, que manifestaba sobre la globalidad del DNU. Hoy en día, la mayoría de los amparos son eh, selectivos conforme al capítulo que afectan, es decir, la CGT va y ataca el capítulo de reforma laboral. El Sindicato de Viajantes de Comercio, por ejemplo, va y ataca sobre la modificación de los viajantes de comercio. Una entidad turística, por ejemplo, podría atacar el capítulo sobre la desregulación de la actividad turística. Eso sería lo que se llama la legitimación activa, colectiva, es decir, quién tiene la posibilidad, quién se ve afectado respecto a este DNU. Por aquí está la discusión de que la justicia no hace un control de constitucionalidad difuso, es decir, no está claro, en realidad es a pedido de parte, por así decirlo, pero en este caso la Corte Suprema, seguramente cuando le llegue alguna causa, va a poder dictaminar sobre todo el fondo de la causa, es decir, y sobre todo el DNU. Pero aquí está la discusión, al no ser una norma, sino son muchas normas metidas adentro de una, veremos cómo se vislumbra y la Corte cómo actúa frente a ellos. Es decir, si hoy en día llegó la causa de la CGT
a la Corte Suprema o se elevó a la Corte Suprema, que puede rechazarla o no, si la Corte Suprema define derogar el capítulo referido a la reforma laboral, o si define sobre el todo, que no tiene que definir taxativamente, sino que dice, bueno, como llamando a la reflexión, por así decirlo, y que generando un corpus o una resolución tan grande, y que obviamente vaya en contra de la legalidad del DNU, que ese material se pueda ser utilizado para las presentaciones posteriores de otras personas afectadas. Esto suena muy abstracto, pero bueno, fundamentalmente se presentaron organizaciones y se presentaron personas individuales que han sido afectados por el DNU. Bueno, la pregunta es, ¿qué consecuencias tienen para nuestro sector? Nosotros encontramos tres grandes tipos de consecuencias. La afectación de políticas públicas destinadas al desarrollo económico de nuestro sector, a determinados sectores que se afectan específicamente, y obviamente las condiciones de vida que son afectadas por este DNU. Para el primer gran grupo, se eliminan determinadas políticas públicas o se derogan o se dejan inertes, fundamentalmente lo que refiere a la promoción comercial, que ha tenido si bien de la aplicación práctica podemos tener una discusión si ha sido aplicada como debiera ser estas políticas públicas, ya tener una norma que favorezca, potencie y promocione a los artículos producidos por las cooperativas de trabajo, por la agricultura familiar campesino-indígena, por los pequeños productores, por las MIPYMES, es decir, por las micro, medianas y pequeñas empresas. Aquí tenemos la ley de promoción comercial propiamente dicha, la ley de góndolas que establecía determinados espacios en las góndolas, incluso la ley de promoción de mercados mayoristas también, la ley de compra nacional favoreciendo al Estado, el Estado favoreciendo a la compra de cooperativas o entidades que estén incluidas en el RENAF, que es el Registro Nacional de Agricultura Familiar, y otras entidades con una clara direccionalidad a potenciar a estas entidades frente a las empresas oligopólicas, monopólicas y demás. Entonces, la derogación de todas estas normas hace que se libre un laissez-faire, es decir, el Estado no interviene, siendo que obviamente el más grande se come al más chico. Por otro lado, todo lo que tiene que ver referido a los precios. La ley de observatorio de precios es derogada, por lo cual, más allá de la observación o la construcción de la trama de valor, lo que hace es que haya cierta discrecionalidad para la construcción de precios y cada uno puede fijar el precio que desee. Y por otro lado, el tema de la apertura de importaciones. Se modifica el código aduanero por un lado y se modifica la ley de importaciones. Esto tiene como claro sentido, obviamente, favorecer la apertura de importaciones que generan la competencia, al no haber aranceles que nivele la competencia, se genera una dificultad práctica para las entidades que venden dentro del mercado interno, ¿no? Y por otro lado, se modifica en realidad la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley de Argentina Digital, promoviendo la concentración de lo que refiere a los servicios digitales y obviamente a los servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Generando una mayor concentración en estos estamentos, lo que hace la dificultad de participación de las entidades de la economía social y solidaria, con mucha dificultad. Tenemos muchas entidades que se dedican a la cuestión de comunicación audiovisual, y bueno, esto las deja en un pie de dificultad y de déficit frente a grandes medios de comunicación. Como sectores directamente afectados que tienen presencia en nuestro sector, tenemos, obviamente, el sector más afectado es el de la yerba mate. Elimina lo que se llama el régimen de envasado en origen de la yerba mate, es decir, la promoción de la fabricación de envases dentro del país para poder incluir la yerba mate, el producto, y bueno, tener un envasado, nada, fomentar la producción en origen. Y por otro lado, desregulan el Instituto Nacional de Yerba Mate, que es un instituto que básicamente la creación de ese instituto era regular sobre todo los precios que se pagaban a los tariferos, los precios que se pagaban a los productores, tratar de equilibrar la cadena de valor, que la yerba mate es un embudo donde hay muchos productores y tariferos, personas que trabajan la tierra. Después hay cada vez menos secaderos,
para haber cada vez menos molinos y obviamente cada vez menos empaquetadoras. Lo que intenta este instituto era regular los precios, sobre todo de compra mínima. ¿Cuánto es lo mínimo que se le puede pagar a una persona por 1 kilo de lo que se llama la hoja verde, que después se transforma en la yerba mate? Es decir, se creó por una cuestión de subsistencia y obviamente evitar el trabajo, está mal dicho, trabajo esclavo, pero bueno, el trabajo, sí, de hiperexplotación a sobre todo la cadena más débil de explotación. Y esto, ¿qué es lo que hace también? Favorece el desprendimiento que ya viene ocurriendo, sobre todo en el sector de emisiones, de las tierras. Es decir, al ser cada vez menos beneficioso tener un campo y producir yerba mate, se genera la venta de los colonos de sus tierras frente a el avance de las empresas oligopólicas. El sector vitivinícola también eliminan apoyo al Estado, sobre todo en el régimen de promoción, se eliminan varias leyes, algunas leyes muy antiguas que la verdad no se estaban utilizando demasiado, pero bueno, también lo dejan librado a la oferta y la demanda. Y otros sectores que no son tan representativos, pero bueno, referidos a lo que es el oliva, olivinícola, al algodón y también al azúcar, ¿no? Desregulan esos mercados, los abastecimientos mínimos y demás. Bueno. Hay afectaciones que nos afectan a todas las personas que estamos aquí presentes y a los integrantes, obviamente, de las cooperativas, de las mutuales, de las asociaciones civiles. Una cuestión muy importante es el tema de la ley de tierras, ¿no? Eliminan el régimen de protección dominial del Estado como dueño de tierras. Lo que hace es favorecer a la compra de tierras en sectores estratégicos para los extranjeros. Es decir, había una restricción de compra de tierras para extranjeros, sobre todo de situaciones de estados dominiales, es decir, donde el Estado tenía determinado interés, por interés de, no sé, proteger eh, como grupos originarios, de proteger determinados lugares por cuestiones de recursos estratégicos, por cuestiones ambientales también. Al eliminar ese régimen, quedan esas tierras libradas a que el propio Poder Ejecutivo puede subastarlas al mejor postor y obviamente ya cuando un extranjero o cualquier persona sea dueña de esas tierras, tenga la inscripción dominial, va a ser muy difícil volver hacia atrás, por lo cual es una ley muy sensible que no se entiende la verdad cuál es la necesidad de urgencia de modificar esto. Bueno, algo muy polémico también es la modificación de la Ley General de Sociedades y la Ley de Deportes, que en este caso van de la mano. Lo que modifican es, como dice ahí, la naturaleza jurídica de las asociaciones civiles, es decir, la posibilidad de que haya entidades deportivas, como por ejemplo está orientado a los clubes que tienen actividades deportivas como el fútbol, fundamentalmente, que puedan ser sociedades anónimas deportivas, ¿no? Y ahí se desnaturaliza toda la cuestión que tienen, no solamente de la prestación de un deporte, sino también de el aporte a la comunidad, todo lo que implica un club, en este caso está orientado más a los clubes grandes, lo que implica un club respecto a la comunidad, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, ahí hay una situación también muy vulnerable de que si se establecen las sociedades anónimas deportivas, se va a ir desnaturalizando sobre todo el deporte y obviamente las actividades que no son lucrativas dejarían o quedarían al arbitrio del comprador si se siguen haciendo o no. ¿Qué pasa con la acumulación de sociedades? Es decir, ¿puede una persona tener más de un club de fútbol? Bueno, ¿qué ocurre con ello? Y demás. En el turismo pasa lo mismo, se regula la actividad turística, los agentes turísticos y otras cuestiones, es decir, básicamente cualquier persona, no cualquier persona, pero se quitan un montón de elementos respecto a la actividad turística que lo que hacían era darle un marco más global de, obviamente, de derechos y obligaciones, entonces implica que una persona con muy poco puede prestar actividad turística, un servicio para actividades turísticas, y eso genera una competencia, en primer lugar, desleal y también genera eh, sí, una mayor oferta, tal vez para un mercado bastante saturado. Y por último, algo muy importante, sobre todo para las cooperativas, asociaciones civiles, es que se deroga la ley de alquileres y se modifican elementos típicos del contrato de locación. Esto es muy importante. Es algo que siempre se planteó y que bueno, lo planteó el presidente como el primer elemento de toma de decisiones de su gobierno respecto a la dificultad para alquilar que refiere una ley de alquileres, siendo que en la situación económica lo que hace la dificultad de oferta que tenemos a la hora de poder alquilar.
Esto nos afecta como personas humanas y también a las personas jurídicas. Básicamente lo que se deroga toda la ley de alquileres de 27.551, si mal no recuerdo, se derogan fundamentalmente cuestiones importantes para tener en cuenta respecto a nuestras entidades. La posibilidad de pactar moneda extranjera, cualquier tipo de otro intercambio que no sea la moneda de curso legal. El plazo mínimo en actividades comerciales es libre disponibilidad de las partes, pero se establece como una cuestión recomendatoria 2 años, es decir, te pueden alquilar el espacio donde funciona tu cooperativa por 3 meses, 4 meses y 5 días. El tema del canon locativo en actividades comerciales, si bien se pactaba, en en contratos de locación residenciales, no tanto, había un índice, pero bueno, hoy en día es libre de disponibilidad de las partes. Y también hay una modificación en los artículos, sobre todo en la parte de contratos, que es por ahí muy imperceptible y es muy técnico, pero modifican principios, sobre todo respecto a las cláusulas abusivas, que los jueces de oficio podían declinar eliminar esas cláusulas abusivas, y hoy en día establecen taxativamente que vale más la voluntad de las partes que posibles eliminación de cláusulas o posibles incluso modificaciones de las normas, o si hay una nueva ley de alquileres, va a prevalecer la autonomía de las partes por sobre la propia norma, ¿no? Lo dejan expreso, algo que después veremos en la práctica cómo se aplica, pero simbólicamente es muy fuerte, es decir, equiparan al locador, es decir, el dueño del inmueble, y al locatario. Hoy en día hay cooperativas que están cerrando contratos de locación con la ley nueva, lo que implica básicamente tener que negociar todo desde un ámbito de, obviamente, menor, por así decirlo, menor poder frente al locador. Así que esto es también bastante importante para nosotros. Otras materias importantes que no afectan directa o indirectamente, por así decirlo, a nuestro sector, fundamentalmente la reforma laboral, cambios de los principios de la LST, ley de contrato de trabajo, el tema de asociaciones sindicales también, el ataque a algunos regímenes particulares, viajantes de comercio y obviamente la modificación de la ley de teletrabajo. Esto obviamente creemos que mediáticamente es el punto más fuerte. Se eliminan principios básicos del derecho laboral como la irrenunciabilidad, es decir, que vos no podés renunciar a tus derechos. La ley, en el caso que haya un empate entre dos normas, la norma más beneficiosa, se aplica la norma más beneficiosa para el trabajador. Bueno, la indemnización, etcétera. A su vez, hay un artículo muy importante que establece que los trabajadores independientes pueden tener colaboradores sin que implique una relación de trabajo encubierta. Hasta 5 colaboradores. Eso nos pareció, la verdad que lo hemos visto en derecho comparado en otros países, pero nuestro derecho laboral es va en contra de ellos siempre. O sea, o sos trabajador independiente o sos trabajador dependiente o como en nuestro caso, trabajador autogestionado. Esta cuestión del colaborador independiente puede generar una especie de fraude laboral o falsa locación de servicio o presumir un fraude, es decir, que haya una empresa y que el empresario sea el trabajador independiente que tenga sus hasta 5 colaboradores. Entonces ahí creemos que también va a tener un problema. Bueno, se modifica la ley de servicios esenciales, es decir, hay determinadas actividades que se agregan que por su esencialidad tienen un derecho a huelga restringido, porque generarían un daño muy grave a la sociedad. Esto lo que hacen es, obviamente, restringir el derecho a huelga en general. Y después hay algunas derogaciones respecto a la minería, a la energía y también a la cuestión aerocomercial, a los vuelos comerciales, ¿no? Bien. También se modifica todo lo que es referido a salud, el seguro social, el régimen de obras sociales, que es bastante importante, que bueno, referida fundamentalmente a los gremios. Pero sin embargo, los trabajadores cooperativos tenemos obras sociales a través de monotributo, que muchas veces utilizamos este tipo de obras sociales. Así que esa desregulación también nos afecta directamente. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue esto? Como vimos, estamos en emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto está vigente, por lo cual esa emergencia pública habilita a que puedan surgir nuevos DNU que traten sobre esta materia, ¿no? Este va a ser como un DNU madre que nos va a permitir
poder seguir regulando de esta manera irregular sobre todas estas materias que vemos ahí. Por ello la dificultad y bueno, la falta de tratamiento efectivo sobre este nos deja en esta situación de irregularidad. Pero bueno, tenemos como unas preguntas disparadoras. ¿Qué sucede con la comisión bicameral? Bueno, esto, si no se reúne, van a trabajar las cámaras en pleno y aprobar o derogar el DNU. Se están obviamente negociando esas situaciones. Entiendo o entendemos que hoy el terreno es bastante incierto. Entendemos que por ahí algunas materias van a ser dejadas de lado, pero otras materias van a pasar de largo. Entonces, nos parece muy importante lo que suceda con este DNU, que nos afecta a todos y a todas y a nosotros como sector en general. Bueno, la vigencia de lo que charlamos. ¿Son aplicables las normas en caso de derogación? Depende. Como siempre depende. Va a depender de la naturaleza de lo que se haya acordado. Un contrato de locación es posiblemente si lo que se firme es lo que se va a mantener, salvo que aparezca una norma imperativa, por ejemplo, una resolución de la Corte Suprema que establezca que todos los contratos firmados deberán adecuarse a la normativa anterior que lo que establecía el DNU, cosa poco probable, pero podría serlo. Con el derecho laboral es distinto, porque hay una discusión de si el contrato es cuando se firma, es decir, tu contrato se firma, es así indeterminado o es de vigencia continua. Entonces, ni bien cambian las regulaciones, debería cambiarse, eh, obviamente, el régimen que a vos te cubre. Entonces, bueno, con esto hay mucha incertidumbre. En el caso de los clubes, lo mismo, que se venda un club o una sociedad anónima y después se va hacia atrás en el DNU sobre ello. Obviamente, ¿qué implicará en eso? La empresa que compra lo ve rentable adquirir un club con una baja seguridad jurídica, que lo que puede implicar es que los socios se junten y básicamente se genere un conflicto por ello. Bueno, la ley de tierra es lo mismo. En fin, todas estas cuestiones están bastante en veremos según cómo avance el decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Entonces, ahí fundamentalmente es, si no está la comisión bicameral, cuando trate el Congreso, cómo va a salir esa negociación. Y en el caso de aprobación, sin embargo, más allá de que el Congreso obviamente debe velar por la integralidad y por la legalidad de lo que plantean, es decir, las leyes tienen que tener cierto rigor formal y legal, en el caso que la justicia encuentre que algunos artículos, a un capítulo o lo que fuera inconstitucional, va a pasar como lo que vimos anteriormente, es decir, va a ser fundamentalmente según a pedido de parte. Ahora bien, en determinados capítulos, cuando lleguen determinados casos a los juzgados y cuando la Corte se expida, por ejemplo, sobre la reforma laboral, eso, si la Corte se expidiera de una manera contundente a que la reforma laboral no es válida porque viola un montón de artículos y derechos y principios de leyes nacionales, constitucionales y supralegales, es decir, internacionales. Bueno, ahí entendemos que esos fallos harían una especie de manto sobre el resto de los casos que operen sobre lo mismo. Y lo último es, en el caso de que el DNU avance, bueno, entendemos que con el fragor de la lucha, la discusión parlamentaria, este sería un modus operandi que podría signar al gobierno de Milei, lo que generaría también una mayor dificultad a la hora de discutir los temas importantes, ¿no? Porque más allá de esto, es para construir la LST, la ley contra el trabajo, para construir la ley de alquileres, la discusión por la ley de tierras, o incluso el Instituto Nacional de Yerba Mate, se han discutido años y han trabajado las personas que más saben sobre la temática, y entonces que en 20 días de gobierno se elimine o se modifique el Código Civil y Comercial también, la parte de contratos, diversos juristas que han participado en la redacción, en la discusión, en el debate que ha atravesado las universidades, los foros nacionales, internacionales, que de un día para otro se elimine todo ese trabajo por una cuestión que no queda claro si es de necesidad o si es de urgencia realmente o si eso va a modificar en algo. A mí particularmente, hablo por mí, me parece que nos genera una inseguridad jurídica como país y una falta de Estado de Derecho que es muy gravoso. Es decir, las reglas de juego pueden cambiar todo el tiempo, dado que utilizamos una herramienta que fue creada para determinado fin, la utilizamos para básicamente saltar a los tres poderes y gobernar lo que se llama a través de decreto, ¿no?
Entonces, bueno, ahí creemos que está la dificultad. ¿Cómo debería, cuál sería el escenario ideal? Obviamente que esto se discuta en los ámbitos que tienen que discutirse. Si estuvimos discutiendo años el Código Civil y Comercial, no digo que se discuta años porque hay una crisis económica que es real, pero por lo menos que se junten las personas que más saben sobre ello, discutan y acuerden un nuevo texto. Lo mismo con la ley de alquileres. Lo mismo con la reforma laboral, lo mismo con todos los capítulos que trata esta cuestión. Hay un artículo para mí es muy simbólico respecto a la necesidad y la urgencia, que es el tema de que los depósitos judiciales, es decir, cuando uno hace un juicio en la justicia, van a parar al Banco Nación. Y eso se eliminó. Entonces, uno como abriendo la posibilidad de ir hacia otros bancos. ¿Dónde se encontraría la necesidad de urgencia de cambiar el depositario judicial en este caso? Bueno, como esas son un montón de preguntas. Así que, bueno, les agradecemos. Cualquier cosa se contactan y, bueno, muchas gracias por la escucha